personas a la clase. Amén. Entonces, vamos a comenzar con la segunda clase de violencia doméstica. Detección, prevención y ayuda. Mencionaba anteriormente que este es el libro que se está usando para la clase de violencia doméstica. El libro de Celso William Cignoli. Ese es el libro que los capellanes tienen que leer para leerlo completamente. Amén. Y voy a hablar después de la parte técnica de lo que se refiere a la violencia doméstica. Vamos a continuar. ¿Qué es la violencia doméstica? ¿Qué es la violencia? Vamos a comenzar con el concepto de violencia. La Real Academia Española la define como acción violenta o contra el natural modo de proceder. En el diccionario Webster encontramos algunos significados más. Violencia es ejercitar una fuerza física para lastimar o abusar de otro. Intensa, turbulenta o furiosa reacción que provoca una actividad negativa o destructiva. Van a disculpar la ortografía porque mi computadora está en inglés y a veces se va automáticamente a las palabras en inglés. Disculpen. Otros diccionarios agregan el uso indebido de la fuerza física para herir o dañar personas o propiedades. Intimidación por el uso de la fuerza. Siempre recordemos que en una situación de violencia doméstica va a haber un ingrediente muy fuerte de intimidación. Tanto la violencia doméstica física activa como la violencia pasiva siempre van a usar la intimidación. Ahora, en el libro hay una información que es muy importante. El autor del libro Violencia Doméstica dice: después de más de 40 años de interacción con la violencia doméstica, he llegado a la conclusión de que la violencia es adictiva. La mezcla explosiva de la interacción violenta, la secreción de la adrenalina en grandes cantidades, los gritos, el deseo intenso y dramático de controlar una discusión, que por lo general se ha generado de un hecho banal, o sea, de un hecho simple, pero que hace parte del control, van creando una situación que la hace necesaria como una droga. Estoy hablando que es lo que el autor describe, que por cosas intrascendentes, cosas que no tienen importancia, la persona va a estar queriendo controlar, va a iniciar una discusión porque la persona quiere inconscientemente sentirse empoderado. Hoy en este tiempo se está usando la palabra de ser empoderado o empoderada. El hecho de querer controlar una situación con agresividad, usando violencia, ya sea activa o pasiva, va a hacer que la persona que está actuando a la defensiva va a segregar incluso grandes cantidades de adrenalina. Y eso hace que la persona se sienta fuerte. La adrenalina lo hace sentirse empoderado, lo hace sentir que tiene control de la situación. Amén. Van creando una situación que la hace necesaria como una droga y que cada vez se repite con menos tiempo de intermitencia. O sea, en otras palabras, las personas que tienen problemas con violencia doméstica o son violentas van a buscar la sinrazón, como decimos en el lenguaje simple. Van a querer siempre estar predispuestos a pelear. Cuando estamos nosotros constantemente usando un mecanismo de autodefensa, hemos dicho que el cerebro consciente, la parte que razona, que es la parte prefrontal, que está en la frente, esa parte está bloqueada porque cuando estamos preparados para pelear o preparados para defendernos, estamos reaccionando con el cerebro emocional. Y en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, o funciona el cerebro emocional o funciona el cerebro de la parte pensante que razona, que ve consecuencias, que está en la frente. Entonces, la persona que tiene problemas con la violencia
siempre va a querer estar buscando discusiones, estar a la defensiva, porque en su mente es, yo estoy preparado para pelear, se siente empoderado. El fluido de la sangre, hemos dicho que cuando la persona está en un estado de protección, en una reacción de protección, la sangre se va a los brazos y a los pies cuando va a pelear. Y eso pasa en la violencia doméstica. La persona siempre está preparado para pelear. Está funcionando con su cerebro emocional. Y cuando está funcionando el cerebro emocional, solamente reacciona a las circunstancias. Habla cosas que no debe hablar, de las cuales se arrepiente. ¿Y por qué habla cosas que no debe hablar? Porque su cerebro pensante, el cerebro que ve las consecuencias, está bloqueado, porque está el cerebro emocional controlando la vida de la persona. Y muchas veces esto se hace un diario vivir. Si una pareja se está peleando constantemente y vamos a decir que uno de ellos tiene este problema con la violencia, apenas amanece va a estar molesto. ¿Por qué va a estar molesto? Porque va a decir, si yo estoy molesto, la persona no me va a molestar y ya yo me siento empoderado, me siento que yo controlo la situación. Entonces va viviendo de esa manera constantemente todos los días en una actitud de pelea, de retar a la otra persona, en otras palabras, diciéndole con sus actitudes y comportamientos, conmigo no te metas. Esta conducta es adictiva porque el cerebro se acostumbra a segregar cantidades de adrenalina y la adrenalina es adictiva. Por eso las personas que tienen problemas con la violencia doméstica muchas veces no quieren cambiar. No quieren cambiar porque ellos no saben que son adictos a la adrenalina. Ellos no saben que su mecanismo de defensa es sentirme empoderado, sentirme fuerte, sentirme bien seguro de que yo puedo pelear mis batallas, y esa actitud de control los hace sentirse seguros. Amén. Por eso que es muy difícil a muchas personas salir de esa condición de violencia, porque hemos dicho es adictiva. Ahora, la violencia doméstica o intrafamiliar puede ser definida como una intervención hostil o agresiva con el fin de hacer daño o humillar para someter a otra persona. En el libro, en la página 43, está el ciclo de la violencia y vamos a hablar en este caso del abuso físico. Vamos a hablar del varón como abusador y a la mujer como abusada, porque las estadísticas hemos hablado que es alto el índice de mujeres que son abusadas físicamente y que sufren violencia doméstica. ¿Qué hace el varón cuando hay abuso físico, cuando hay violencia doméstica en el hogar? ¿Qué hace el esposo o el varón con la mujer? La controla, la aísla, controla lo que ella hace, lo que ella mira, lo que ella habla, dónde ella va. Ese control, amén, la aísla completamente incluso de la familia. Hay abuso emocional. La humilla, le baja la autoestima, la insulta, le hace creer que está loca, le confunde la mente. Eso es abuso emocional o abuso psicológico. Ahora, abuso económico. Le impide hacer su trabajo o que conserve su empleo, le controla y le toma su dinero. Aquí en este ciclo de violencia estamos hablando de los diferentes tipos de violencia: la violencia física, el abuso emocional o psicológico, el abuso económico. Coercitivamente busca que ella haga actos sexuales, algunas veces extraños, contra su voluntad. Aquí estamos hablando del abuso sexual. Hemos dicho en las clases anteriores que los esposos dicen, yo no estoy abusando sexualmente de mi esposa porque es mi esposa. Pero no, en la ley contempla que todo acto sexual forzado en una situación de violencia es un abuso sexual. Ahora el esposo o el padre usa a los niños, hace que ella se sienta culpable respecto a los niños. Usa a los niños para enviarle mensajes. O sea, la persona que tiene este problema de violencia, hemos hablado en el principio que tiene un alto índice de
manipulación, en su deseo de controlar, en su deseo de dominar, no va a darse cuenta que está perjudicando a sus propios hijos. Lo pueden ver, pero no hacen nada por remediar eso tampoco, porque quieren sentirse seguros, quieren controlar la situación. ¿Qué otra cosa hace para poder mantener el poder y el control? Realiza amenazas. Le amenaza con la intención de herirla emocionalmente. La amenaza con llevarse a los niños, amenaza con suicidarse. Hay un alto índice de personas que han dicho, yo no me puedo divorciar, yo no puedo salir de esta condición de violencia porque él me ha dicho, es que yo me voy, él se suicida. Y eso es manipulación, es el deseo de controlar y tener una sensación de poder sobre la esposa. Decía que el hombre muchas veces no va a darse cuenta de la magnitud de heridas que está causando en el matrimonio, en sus hijos, en la esposa. Él solamente va a funcionar desde un aspecto defensivo, va a controlar, va a dominar, pero el que controla y el que domina, generalmente detrás de todo ese control y ese dominio, no hay más que una persona temerosa, una persona que se siente vulnerable y para no sentirse desprotegido va a tener que usar el control, la manipulación, la intimidación. Amén. Usa privilegios machistas, tratándola como una sirvienta, haciendo las grandes decisiones, actúa como si tuviera todos los poderes. Hay un problema vamos a decir, mundial, no solamente es en el lado latino, en el mundo, en el Medio Oriente, en Latinoamérica y en muchos países hay el problema del machismo. Entonces, el machismo hasta cierto punto se ve como algo normal. Por eso, cuando una persona, una familia sufre violencia doméstica, lo primero que dicen las personas es, no, es que así son los hombres, no es que te tienes que someter, no es que tienes que evitar no darle problemas para que él no reaccione. Entonces, se le está sometiendo a la persona a una situación de violencia porque es una creencia cultural que así es y así debe ser. Pero como capellanes tenemos nosotros que ver lo que es saludable y lo que no es saludable. Porque si nosotros estamos acostumbrados a vivir en una sociedad machista, mediante la palabra de Dios vamos a renovar nuestra mente y vamos a salir de esa programación, de esa creencia, de esas actitudes machistas y vamos a aconsejar de acuerdo a la palabra. Pero para poder nosotros ver con los lentes de la palabra, tenemos que primero ser sanos. Tenemos que renovar nuestra mente y ver lo que es violencia y lo que no es violencia. Porque muchas veces hemos visto violencia doméstica en nuestras familias y nos hemos acostumbrado a ese tipo de situaciones que nos parece normal y no es normal. Vamos a continuar. Hablaba que la persona que intimida, controla, manipula, detrás de todo eso hay una persona temerosa y también con orgullo. Porque la persona que controla, manipula es porque quiere sentirse seguro y el orgullo es un mecanismo de autodefensa. Un día estaba ministrando a una pareja y vi que ella no admitía sus errores, siempre estaba a la defensiva, no admitía sus errores. No había violencia doméstica, podríamos decir, pero había un ambiente de tensión cuando alguna situación se estaba dando en que no estaban de acuerdo ellos. Ella inmediatamente tenía una actitud de orgullo, no admitía sus errores. Entonces, detrás de ese escudo de protección del orgullo está el temor. Hablábamos anteriormente, hay una persona vulnerable, por eso tiene que usar el orgullo. No miremos en este caso de sanidad, de violencia doméstica, no miremos el orgullo desde el punto de vista de una persona arrogante, una persona que es orgullosa y quiere pisar a todos o dominar a todos. Eso también es el orgullo, pero vamos a ver el orgullo como mecanismo de autodefensa. En el pueblo de Dios hay eso, en el liderazgo mucho.
Hay muchas personas que tienen orgullo y uno dice, ¿por qué esta persona tiene tanto orgullo? Pero ¿saben qué? Uno puede detectar el orgullo, pero quiero que mires el orgullo de esa persona como un mecanismo de defensa. Detrás de esta persona orgullosa hay una persona con temor y vulnerable porque ha sido herido. Amén. Entonces, la persona que esconde su temor, su vulnerabilidad, va a tener vergüenza, va a tener inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? La persona va a esconder y va a aparentar, todo está bien, no, yo soy líder en mi casa, yo soy pastor, soy líder, soy pastora, soy líder, todo está muy bien, gloria a Dios, estamos bendecidos. Sí, pero la familia está sufriendo porque el orgullo del liderazgo que llevamos como padres, como líderes espirituales o en nuestro trabajo, nos hace, el orgullo y la vergüenza nos hace esconder y vivimos con apariencias y no queremos evidenciar algún fracaso en nuestra vida o no queremos evidenciar debilidades. Pero los demás se dan cuenta, o sea, por más que queramos tapar el sol con un dedo, los demás ven nuestras conductas, los demás ven cómo está nuestra familia, los demás ven cuáles son nuestras debilidades. Por más que queramos ocultar, siempre hay personas que van a ver y nuestras familias ya nos conocen, pero sobre todo en el cuerpo de Cristo podemos discernir de lo que la persona tiene, pero la persona lo niega. ¿Qué hace la persona? Se viste con su escudo de orgullo para protegerse, para cubrirse, para no mostrar a los demás sus vulnerabilidades. ¿Qué hace también la persona que tiene vergüenza, que tiene heridas internas, que tiene temores? Hemos dicho, el orgullo como un escudo, pero también esta persona para protegerse va a humillar, va a menospreciar, va a difamar, se va a justificar él mismo y va a resaltar los errores en los demás y busca culpables, se burla. Entonces, esa es la justicia propia. Nosotros tenemos que estar alertas. Cuando vemos una persona así, vamos a poder detectar, esta persona usa su escudo de orgullo porque dentro de esta persona hay vulnerabilidad, hay heridas, y está buscando con la justicia propia, incluso con la palabra. Hay personas que usan la palabra para defenderse. En la casa, por ejemplo, la esposa es cristiana y el esposo no es cristiano y el esposo hace algo, ella agarra la palabra y se defiende con la palabra. Amén. No usemos la palabra para defendernos, porque la palabra va a obrar cuando es usada correctamente. La palabra es cuando es usada incorrectamente, estamos usando lo que es de Dios, lo santo, para lo profano. No usemos la palabra para defendernos. Amén. Admitamos nuestros errores, nuestras debilidades para poder ser sanos. Ahora, en el Ministerio de la Mujer, en Perú, en el Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, enseñan el semáforo de la violencia. ¿A qué se refiere este semáforo? Cuando está en luz verde, quiere decir que todo está bien. Tu relación de pareja está libre de violencia cuando respeta tus decisiones o tus gustos. Acepta y respeta tu espacio personal y o familiar. Confía en ti. Te trata con respeto, te escucha y acepta tus puntos de vista con tolerancia, te anima a lograr tus metas. Cuando tú ves en este semáforo de la violencia, lo que prima es el respeto, es porque hay amor. El verdadero amor respeta, pero también hay personas que aman genuinamente, pero no pueden respetar. ¿Y por qué una persona no puede respetar? Porque desde su niñez no fue respetado. Entonces, como vivió en un ambiente de violencia y no aprendió el respeto, esta persona en su adultez puede amar, pero no respeta. Entonces, las personas dicen, por cuanto no te respeta, no te ama. No, es que no se puede generalizar. Es cierto, la persona que no ama, no respeta, pero también hay personas que han sufrido tanta violencia doméstica en su niñez que no han respetado sus vidas y ellos
por cuanto no han sido respetados, tampoco no respetan. Hay que ver la diferencia. Vayamos a la segunda luz del semáforo de la violencia. El color ámbar es el color de la alerta. El semáforo en verde es todo está bien, adelante. Amén. El semáforo en color ámbar o anaranjado, amarillo, como lo quieran ver, es un estado de alerta. Entonces, en este estado, tu relación de pareja tiene riesgo de violencia cuando descalifica tus opiniones. Es un estado de alerta, es donde uno ya tiene que poner sus antenitas de bim, bim, bim. ¿Puedo yo estar involucrada en una relación de violencia? Puede ser no solamente entre parejas, sino también incluso en la iglesia, con amistades, en el trabajo, ¿no? Cuando tú ves esta alerta donde descalifica tus opiniones, te miente, te hace piropos ofensivos, controla todo lo que haces, dónde estás, con quién sales, etcétera, maneja tus claves de correo, red social y otros documentos, tarjetas de crédito, pasaporte, o tu dinero sin tu consentimiento, te aísla de tus familiares o amistades, destruye objetos. Entonces, estas ya son alertas. Amén. Les voy a contar un pequeño testimonio de una persona que muy calificada en su trabajo, era gerente general de una compañía, se casó y el esposo de ella la animaba, la apoyaba en todo, pero no era más que una estrategia. Y luego le dijo, ¿sabes qué? Vámonos a vivir a otro lugar, vamos a comenzar de cero todo y quisiera que vivamos en otro país. Se la llevó a otro país y cuando la alejó de todo, el tormento de ella comenzó. La amenazaba constantemente con un revólver porque él no podía soportar que ella fuera tan capaz, tan inteligente y fuera tan exitosa en lo que ella hacía. Entonces había celo de parte de él. No creamos solamente que las personas que sufren violencia doméstica son personas que tienen baja autoestima, personas que también tienen un carácter, vamos a decir, saludable, establecido, han sido criados bien, están en una buena condición social, tienen un buen trabajo, también pueden sufrir violencia doméstica. Entonces, el color ámbar es el color de la alerta. Tenemos que poner ya cuidado a esos indicativos de que la relación pueda avanzar y terminar en una violencia doméstica. Y ya vamos al color rojo, que es el hecho en sí de la violencia. Cuando tu relación, amén, cuando la relación ya está en una situación, vamos a decir, de violencia doméstica, ¿qué hace la persona? Se burla y dice cosas que te desagradan en público o en privado. No avergüenzan, te ofende, insulta o tiene actitudes hirientes o humillantes. Te empuja, te jalonea, te obliga a tener relaciones sexuales, te amenaza de muerte, te amenaza con objetos punzocortantes como cuchillo, navaja, etcétera, y con armas de fuego u otros objetos. Te agrede física y psicológicamente. En el color amarillo del semáforo de la violencia, es primordialmente la violencia psicológica la que ya se está dando. Pero cuando ya en el semáforo de la violencia se va al rojo, entonces ya hay violencia psicológica y física. Amén. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito más a profundidad de la violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? Se denomina violencia psicológica a una agresión realizada sin contacto físico entre personas. Es una de las formas de maltrato que pueden darse en la pareja, la familia o el ámbito laboral o educativo. La violencia psicológica puede ser una conducta activa o pasiva. Estaba hablando anteriormente de la violencia activa o pasiva. Entonces, ahora vamos a estudiar un poco más a profundidad acerca de esto. Amén. Entonces, es una conducta activa o pasiva de descrédito, sometimiento y menosprecio hacia otra persona. La violencia psicológica es difícil de probar
y de poner en manifiesto, ya que generalmente se efectúa en un marco de ambigüedad. Hay muchos hombres que son muy astutos. La violencia los hace astutos, el comportamiento de ellos, y la palabra lo respalda. Más adelante vamos a leer acerca de eso, que la violencia es tan, vamos a decir, imperceptible. La humilla, la hace sentir mal, pero le dice, no, pero te digo para que sepas. Es que, o sea, le está diciendo palabras humillantes, la está menospreciando, le está bajando la autoestima, pero le está diciendo para ayudarla, entre comillas, pero eso no es más que violencia doméstica, violencia psicológica. Amén. Tenemos que aprender a detectar eso. La violencia activa, hablábamos que había violencia activa y pasiva. La violencia activa conlleva castigos corporales, palizas, daños corporales, gritos, insultos, humillaciones, rechazo físico, abuso sexual. Hay muchas mujeres que se vengan, vamos a decir, en su relación de pareja, cuando dice el esposo la maltrata y la humilla, ella dice, no me toques, no vamos a tener relaciones, y ella usa el rechazo físico, entonces como un medio de protegerse o de cuidarse o de vengarse, pero los dos métodos siempre van a dar como resultado malas consecuencias, porque no es lo ideal, no se está aproximando al problema de la manera correcta. Ok, la violencia psicológica. La violencia psicológica habitualmente se profundiza con el tiempo. Además, su daño en la víctima se intensifica, provocando efectos psicológicos que le impiden defenderse. O sea, la persona que sufre este tipo de violencia llega a la conclusión, yo no sirvo para nada, yo soy inútil, más bien tengo suerte de que Él me ame. Cuando están en el mundo dicen, yo tengo suerte que Él me ame, me cuide, me proteja, porque eso es lo que dice el hombre. No, tienes suerte de que yo me casé contigo, que yo soy el que está contigo, el que te aguanta, el que te tolera. Nadie te va a querer, nadie te va a desear porque eres fea, eres inservible, no sabes cocinar, no sabes hablar, no sabes cuidar a tus hijos. Entonces, destruye tanto el autoestima de la persona, y la persona llega a condicionarse a ese tipo de creencia, que ella sigue creyendo de que es una suerte que ella viva en ese matrimonio, que tiene la suerte de tener el esposo que tiene, porque le dice incluso, tú eres la que me provoca, tú eres la que causa todos los problemas en la casa. Entonces, él la culpa a ella para él sentirse justificado. O si es viceversa, si la mujer tiene este tipo de problemas, también hace sentir al hombre de esa manera. Este tipo de violencia psicológica es muy peligroso porque destruye el autoestima de las personas y les hacen creer que no hay ningún problema, que ellos, si ellos se portan bien, no hablan, se callan y hacen todo lo que la pareja quiere que se haga, todos van a ser felices en la casa, pero no hay libertad. Viven bajo control, bajo intimidación, bajo manipulación. Quien ejerce la violencia psicológica puede no hacerlo conscientemente, dado que muchas formas de maltrato están legitimadas social o culturalmente. O sea, hemos hablado del machismo. Las conductas machistas tienen todas estas características y se justifican, no es que tu papá es así, no es que así son los hombres, se generaliza, pero esa no es la conducta que Cristo tuvo en la tierra. ¿Cuál es la definición de un hombre? Conforme la palabra, veamos a Cristo. Y Jesucristo nunca controló, nunca manipuló, nunca humilló a las personas. Él nunca aplicó su palabra para defenderse. Amén. Entonces, seamos bien conscientes de que la violencia doméstica que pueden estar sufriendo muchas familias es de este tipo, una violencia psicológica, donde tanto la esposa como los hijos tienen un bajo autoestima y ellos creen con todo su corazón de que ellos son el problema. Un día ministré a un hijo muy maltratado por una mamá muy controladora, muy manipuladora,
y cuando estuve ministrándolo, él me dijo, pastora, yo soy el problema. Mi mamá es una persona correcta, ella es una persona trabajadora, ella se dedica a su trabajo. Yo soy el problema. Allí pude ver un hijo completamente destruido en su autoestima, porque la mamá había ejercido tanta autoridad, tanta manipulación, control sobre él, que él creía que él es el culpable de todo lo que pasaba en su casa. ¿Y por qué la mamá hizo eso? Porque son conductas repetitivas, son patrones de conductas que están en la familia y pasan de generación en generación. La mamá no ha hecho más, lo voy a decir de otra manera, la mamá ha repetido lo que le hicieron a ella. Amén. Y el hijo adoptó una posición, vamos a decir, pasiva, se dejó llevar por eso. Pero no todos son así. Hay personas que son abusados y abusan. Entonces, todo aquel que ha sido abusado va a abusar. Cuando veamos una persona en su casa que está ejerciendo la violencia doméstica, está maltratando, manipulando, controlando, no lo veamos como el monstruo. Veamos que esta persona está pidiendo a gritos ayuda porque está usando la violencia, está usando el orgullo como un mecanismo de defensa porque está cubriendo todas las heridas que tiene internamente. Y estas personas que son violentas, tanto hombre como mujer, siempre van a decir, no me provoques, sabes que si yo reacciono mal. Siempre está preparado, está como un guerrero a punto de pelear, está con adrenalina fluyendo en su cuerpo y sus brazos y sus piernas están listos para la pelea, porque cuando uno está funcionando en un sistema de autodefensa, o huye o pelea. Entonces, allí es donde el cerebro emocional funciona y reacciona. La persona no piensa, la persona reacciona. Entonces, siempre está en un estado de alerta, está buscando con quién pelear o defenderse. Y con esta persona no se puede discutir. Nunca discutamos con una persona que está reaccionando con su cerebro emocional. ¿Por qué no podemos discutir o hacerle entrar en razón? Porque la persona está funcionando con su cerebro emocional y el cerebro emocional reacciona. No está funcionando con su cerebro pensante, el lado pensante, esta parte, la corteza prefrontal está bloqueada cuando la persona está enojada. Cuando alguien está enojado es hacerlo respirar, la respiración que he enseñado, hacerle respirar unas 2, 3 veces para que la persona se relaje. Y cuando la persona se relaja, entonces la persona puede pensar más claramente. Pero nunca tratemos de discutir con alguien que esté enojado porque no va a razonar. La pelea se va a prolongar. A veces creemos que, esta persona está violenta, ahora yo me presento con más violencia y voy a dominar la situación. No, va a terminar en pelea. Una persona que está llena de violencia, llena de ira, va a aprenderse a amar a sí mismo porque ya va a encontrar que Él es su defensor. La palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Pero la persona que incluso que ama a Dios, cuando está en una situación incómoda y tiene este problema de violencia activa o pasiva, esta persona aprende a amarse a sí mismo. ¿Y por qué? Porque la persona es su propio salvador. Si yo estoy en esta posición de defensa, yo me puedo defender y nadie se va a meter conmigo. Yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. Mis decisiones son más importantes que las tuyas, le dicen a su familia. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener el control, quieren sentirse seguros. Toda persona que controla es porque se siente insegura por dentro y quiere controlar todo para sentirse bien. En el varón se manifiesta el machismo. Es una manera de amarse a sí mismo y deja que las mujeres lo amen, lo cuiden, lo atiendan. Hay hombres que pudiendo servirse un plato de comida, se sientan y quieren que la mujer lo sirva. Hay como un endiosamiento en el hombre, que me sirvas, me atiendas. No hay esa humildad de prepararse un plato de comida o de ver a la esposa ocupada con los hijos. No, lávame, límpiame, atiéndeme. Entonces, hay esas manifestaciones son culturales porque hemos aprendido y las mujeres somos las que perpetuamos eso porque decimos
a las hijas mujeres, atienda a tu esposo, lávale, atiéndelo, cuídalo. Y entonces las mismas madres están perpetuando para sus hijos que el machismo continúe, haciendo que la mujer sea como una sirvienta. Y tenemos que tener nuestro derecho a, a ser respetados, hombres y mujeres. Amén. En la mujer, cuando es amadora de sí misma, cuando tiene esta actitud de control, de violencia, la mujer ejerce el matriarcado. Espiritualmente hablando, vamos a hablar del espíritu de Jezabel. Amén. Controladora, manipuladora, intimidadora también. Ahora, cuando uno es amador de sí mismo, es inconstante en todos sus caminos. La persona que es cristiana, vamos a hablar cristiana, va a ir a la iglesia, va a sentirse ministrado por la palabra lo va a tocar y va a sentir que, wow, yo amo a Dios, yo puedo hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero basta que venga un problema, suceda algo que lo saque de su lugar de control, donde él controla, él está pendiente de todos los detalles, sale de eso, inmediatamente entra como en una tormenta, entra en una inseguridad, pero nadie se da cuenta de esa inseguridad. ¿Por qué? Porque toma una actitud de violencia, de autoprotección. El pasivo agresivo dice, no sabes que yo soy. La persona quiere siempre aparentar. Por dentro puede tener una tormenta, pero quiere mostrar de que todo está bien. Tanto esto pasa en hombres y mujeres. En la iglesia se ve esto mucho, en el liderazgo, donde las personas dicen, todo está bien, yo amo a Dios, yo ayuno, yo oro, pero están viviendo internamente una tormenta, en su casa están sufriendo. Y muchas veces nosotros somos la fuente de ese sufrimiento. Por eso tenemos que nosotros ahora dejar que el Espíritu Santo nos traiga a memoria y podamos entender y reconocer si somos agresivos pasivos o agresivos activos, porque estamos causando daño si tenemos estas cosas y no las reconocemos. Santiago 1:8 dice, el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Va a tener sus altos y sus bajos en el Señor. Va a estar conquistando todo lo que pueda conquistar cuando está bien, pero cuando tenga luchas y se sienta vulnerable, inseguro, va a reaccionar con violencia y ya no va a querer saber nada de la iglesia. Entonces, tengamos en cuenta de que toda actitud de endiosamiento no es más que lo que la palabra llama amador de sí mismo. Y uno aprende a amarse a sí mismo, decía, porque uno es el que se defiende, uno es el que se protege, el que provee. Y este endiosamiento muchas veces es consciente cuando la persona no conoce de Dios, pero es inconsciente cuando somos cristianos. Y a veces siendo cristianos también sabemos que nosotros nos estamos sintiendo que si yo no hago, si yo no digo, si yo no actúo, nada pasa. Entonces, de cierta manera, sabemos que esa es una actitud de endiosamiento, de sentirse poderoso y nos amamos más a nosotros mismos y nuestras actitudes de autoprotección que a Dios. Dejar que Dios sane, dejar nuestro escudo del orgullo y dejar que el Señor abra nuestro corazón y nos muestre nuestra vulnerabilidad, porque de otra manera vamos a estar viviendo en el Señor con doble ánimo y vamos a estar dañando a nuestras familias. Ahora, ¿cómo el Señor creó a la familia? ¿Por qué viene este problema de la violencia doméstica? ¿Cuál es el propósito de Dios para la familia? El propósito de Dios es que la familia viva un hogar saludable, un hogar sano, un hogar espiritual. Entonces, y en ese hogar tiene que prevalecer el amor, porque Dios es amor. Y Dios no es una institución, Dios es el Padre. La palabra habla que hemos sido injertados a la familia de Dios. Entonces somos nosotros sus hijos, Él es el Padre y Él es amor, su esencia es el amor. Y el amor tiene una característica que conlleva la unión y el apego. Por eso cuando necesitamos a Dios, venimos a Él, como de la misma manera amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, tenemos un apego, una relación con ellos. Y ese apego hacia la familia
ese apego hacia los padres, nos da un sentido de pertenencia. Amén. Entonces, si Dios es amor y Dios es Padre, Él quiere que las familias tengan como base esencial el amor, la unión, el apego y el sentido de pertenencia, donde los padres educan y hacen crecer a sus hijos de una manera saludable en el lado emocional, espiritual, físico, intelectual, psicológico. Amén. Entonces, ¿cuál es el rol del padre en este hogar saludable? Cuando hay un padre, estamos hablando del padre de familia, cuando la presencia del padre está en el hogar hasta la edad de los 13 años, el padre da un sentido, escúchenme bien lo que digo, da un sentido de protección, de seguridad, de estabilidad, de valentía, un sentido de validación y de afirmación. O sea, el cerebro humano ha sido creado para incluso solamente ver al padre. En la casa ya tenemos un sentido de protección, de seguridad, de estabilidad, de valentía, sentido de validación y afirmación. Ahora, si el padre nos reafirma, nos ama, nos cuida, nos da palabras de reafirmación, de validación, la persona crece con un sentido, con una autoestima muy saludable. Pero ahora, ¿por qué no hay este tipo de padres en las familias? ¿O por qué incluso hay ausencia de la figura paternal? Muchas mujeres dicen, oh, no importa, yo creo a mi hija a mi manera y un padre no es necesario. Y es el error más grande que podamos tener, porque si un hijo crece sin la figura paterna, esta persona no tiene un sentido de protección, se siente insegura, se siente no se siente estable, no es valiente la persona, siempre va a buscar a alguien que le proteja, no tiene un sentido de validación, va a buscar hacer cosas para que los demás lo validen, va a hacer cosas para que los demás lo reafirmen. Entonces, una figura paterna es esencial en la vida de un niño. No le podemos, a no ser de que el padre haya muerto, pero un hogar tiene que ser saludable y funcional para que la salud mental y psicológica de los niños sea la óptima. Pero si algo que haya ocurrido en la vida, que el padre fallezca y no esté la figura paterna, en la bondad de Dios, Dios va a traer a alguien que supla ese lugar del papá. Y ahora les voy a decir lo que los científicos dicen. Antes se creía que si, psicológicamente hablando, que si en un hogar funcional, un hogar saludable, el papá fallece y el niño crece solamente con la mamá, entonces ese niño va a crecer desprotegido, con un sentido de desprotección, inseguro, inestable. Entonces, pero han estudiado hijos que han crecido con la figura paterna y de una manera saludable. Estos son médicos, son gente que es de mucho aporte a la sociedad, presidentes, ministros, vamos a decir, pastores, qué sé yo. Ahora estudiaron cuando hay un hogar disfuncional, donde el maltrato de la figura paterna, donde la figura paterna maltrata. Entonces, la figura paterna que está supuesta a traer protección, seguridad, quiebra todos estos patrones y el niño se siente de igual manera inseguro, se siente inestable, no tiene un sentido de validación. Entonces, de ahí salen mucho las adicciones, porque la raíz de muchas adicciones a sustancias y no sustancias salen de la carencia del amor del padre, del sentido de protección, de seguridad, de estabilidad que da el padre. Amén. Pero también hicieron otra investigación. ¿Qué pasó con niños que tuvieron un padre, más que todos los que se fueron a la guerra? Los padres, no, muchos de los niños quedaron huérfanos. Entonces estudiaron qué pasó con niños que no, por alguna razón no tuvieron padres, pero dejaron que una figura paterna entrara a tomar el rol de padre. Y estos niños crecieron saludablemente también porque hubo una imagen paterna. O sea, saquemos ese mito que dice que la mujer hace de padre y madre o el padre hace de padre y madre, porque tanto el hombre tiene un rol que cumplir en la familia, el padre, como también la madre.
no nos engañemos a nosotros mismos. Estamos hablando de esto porque estas son las raíces de la violencia doméstica. Amén. Ahora, ¿cuál es el rol de la madre? Estamos hablando de un hogar saludable. El rol de la madre es dar ternura, cuidado. Y cuando la madre da esa ternura, ese cuidado, la persona crece con una capacidad de resistencia, una capacidad de recuperación. Es algo sobrenatural lo que el amor de la madre puede hacer. La persona crece, como repito, con una capacidad de resistencia, una capacidad de recuperación emocional. Tiene la capacidad de adaptarse a situaciones de estrés. Todo niño que ha crecido con una madre amorosa se adapta a las situaciones de estrés mejor que otras personas. Pero si crecen con una mamá disfuncional, una mamá violenta, una mamá que no da ternura, no da cuidado, entonces ese niño no va a tener capacidad de resistencia, no va a tener capacidad de recuperación, cualquier problema lo va a derribar, no va a tener la capacidad de trabajar bajo estrés o vivir bajo estrés, se va a desarmar esa persona. Entonces, por eso vemos aquí que tanto el padre y la madre juegan roles muy importantes en la vida del niño, para que ese niño sea saludable. Y en un hogar disfuncional hay desapego, no hay unión, no hay manifestación de afecto, de amor, porque los padres dicen, cuando son violentos, pasivos o activos, dicen, no te voy a, si haces esto, ya te dejo de querer. Si haces esto, no, le prohíbe manifestaciones de amor, y eso es lo peor que puede hacer un padre, una madre, es lo peor. Daña tanto al niño, lo hiere tanto el que se le diga, ya no te voy a querer, te voy a dejar con alguien, te voy a abandonar en tal sitio, provoca heridas muy profundas en el niño. Las personas que han vivido en una situación de desapego emocional pueden tener dificultades para relacionarse con los demás en forma saludable. Ahora, si nosotros hemos sido criados en una familia disfuncional, vamos a hacer lo mismo que hicieron con nosotros, vamos a repetir el patrón. No nos sintamos culpables, damos lo que hemos recibido. Amén. Y una persona que ha crecido en una familia violenta, donde ha primado el abandono, la separación, ha habido separación de los padres, el rechazo, porque cuando hay una separación de padres, los hijos dicen, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, sienten fuertemente el rechazo, donde cuando la persona sufre el desapego, o es abusador emocional o puede ser abusado emocionalmente. También en el desapego hay abuso sexual. Amén. Solamente las mujeres son usadas como un instrumento, o el hombre también puede ser como un instrumento de satisfacción, porque no hay esa empatía, no hay ese amor, ese acercamiento, hay desapego, no hay el deseo de amar a la persona en un acto sexual. Entonces, por eso la mayoría de hombres se satisfacen sexualmente y dejan a la esposa, pero un verdadero amor ama a la persona y en el acto sexual se manifiesta ese amor, esa intimidad se acentúa. En la niñez, cuando una persona tiene carencia de amor, de afecto y tiene desapego, va a acercarse a otras personas para que le den ese amor, ese afecto que los padres no le dan. Y ahí ocurre que las personas confunden esa búsqueda de amor, de afecto, con algo sexual y comienzan a pasar los abusos sexuales en la familia. Vamos a continuar. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos está hablando en esta hora que tenemos todo esto que estamos mencionando? Amén. Pero Él nos consuela, nuestra alma se deleita porque en Él hay esperanza. Podemos salir de esa situación nosotros, a encontrar sanidad, hay esperanza. Ahora, hay dos cosas que van muy de la mano en la violencia doméstica: la ira y la amargura. La persona abusada o descuidada acumula ira, amargura y resentimiento. Acordémonos siempre de eso. Y si nosotros hemos sido abusados pasiva o activamente en nuestra niñez, consciente o inconscientemente hemos acumulado ira, amargura y resentimiento. La ira la hemos acumulado, hemos internalizado toda esa ira en nuestra niñez.
y, y esa ira se ha ido volviendo en amargura porque pensamos en lo que se nos hizo. Por eso esta palabra resentimiento viene de la composición resentir, sentir otra vez. Nos acordamos de lo que nos pasó en nuestra niñez y volvemos a sentir, o lo que nos hizo el esposo, la esposa, y volvemos a sentir todo lo que nos hizo y nos llenamos de amargura. Amén. Entonces, ¿por qué nos llenamos de amargura, de ira y resentimiento? Por las siguientes razones. Por necesidades no satisfechas en la niñez. Por ejemplo, un niño quiso el afecto de sus padres. Al no recibir el afecto, se comenzó a llenar de enojo, de ira, de amargura y de resentimiento. Por eso a veces tenemos niños que son rebeldes, violentos. Acumulamos ira, amargura y resentimiento por ser abandonados. Y no solamente físicamente, los padres pueden estar allí, pero tienen al niño o a los hijos abandonados. No les dan afecto, no les dan tiempo. Ahora con esto de las redes sociales, todos están en el Facebook, en el Instagram, y los niños están abandonados y están llenándose de amargura, de ira y de resentimiento. ¿Por qué viene también esto? La ira, la amargura y el resentimiento por el rechazo, por ser ignorado. Eso también pasa en los matrimonios. La mujer o el hombre que no es satisfecho en sus necesidades como pareja se va llenando de rechazo, se siente rechazado, se siente ignorado, se va a llenar de ira, amargura y resentimiento. Cuando pasa esto, cuando la persona se ha llenado de todo esto, la persona está llorando por dentro y necesita y busca ser atendido. Hay una herida profunda, hay tristeza, hay dolor. Ahora quiero que pongamos atención a esto. Si no se resuelve este problema de lo que esta persona ha sufrido en su niñez, en 5 o 10 años, la persona va a querer estar estancado en esa condición como represalia por no encontrar justicia. Voy a volver a repetir porque esto es clave. Muchas personas que esperan que se les solucione eso que se les está haciendo y no encuentran una solución en 5 o 10 años o un poco más de tiempo, la persona, como un sentido de represalia, de venganza, ya no va a querer estar estancado en esa condición y no va a querer salir de esa condición. ¿Por qué? Porque inconscientemente va a quererse vengar, va a decir, nadie me ayudó, nadie, ahora me mantengo así porque quiero que ellos sientan lo que yo siento. También tenemos que considerar que la persona no puede vivir en esa condición todo el tiempo. Un niño con reacciones de enojo está queriendo decir, quiero que algo sea diferente, quiero que algo se corrija, quiero que algo malo sea bueno. Hay muchos niños que tienen una protesta con el enojo, con rabietas, y esa es la manera como el niño está expresando que quiere que algo cambie. No digamos, oh, este niño es malcriado, rebelde. No, este niño está protestando porque quiere que se le haga justicia. Amén. Entonces, a veces el enojo o ira es una emoción secundaria y cubre otros sentimientos de vulnerabilidad. Quiero recalcar algo antes de que se me olvide. La ira saludable es la ira, el enojo saludable es aquel que busca la justicia. Aquel que el enojo saludable dice, hasta aquí esto que está pasando es injusto, este enojo me impulsa a salir de esa condición, a vivir en una condición de justicia. Pero cuando hay una injusticia que se perpetúa, allí viene la ira, viene el resentimiento, viene la amargura. Amén. Ahora estos niños, vamos a hablar de nosotros como niños o personas que vamos a ayudar como capellanes, que en su niñez han sufrido maltrato, han visto la violencia doméstica en su familia, donde los padres pelean y el niño se atemoriza. Entonces, a veces esas peleas que hemos visto o los maltratos que hemos visto han sido tan severos, tan traumáticos que ha fragmentado el alma del niño o ha fragmentado nuestra alma. Y cada fragmento del alma se ha llenado de temor, de ira, de duda. Amén. La fragmentación del alma es un mecanismo de autodefensa, porque cuando el alma se fragmenta es para que Dios ponga en cada fragmento toda la emoción tóxica, porque si no se fragmentara el alma, todo el corazón se llenaría de amargura, resentimiento y no podríamos recibir a Dios.
Este es un sabio mecanismo de autodefensa. El Señor permite que se fragmente el alma nuestra, el corazón, para alojar en esos fragmentos las emociones tóxicas que nos han hecho daño. El Salmo 7 dice, del 1 al 2, oh Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que alguno desgarre mi alma cual león y me despedace sin que haya quien me libre. La palabra oprimido en el original hebreo significa aquellos con sus almas desgarradas. Amén. En la Biblia se habla del alma desgarrada, lo que la ciencia le llama la fragmentación del alma. Entonces, muchos de nosotros tenemos fragmentada nuestra alma por traumas de violencia doméstica que hemos sufrido en nuestros hogares, hemos visto sobre todo en nuestras familias. Esa es una condición, la fragmentación del alma. Otra condición que sucede cuando hay situaciones de violencia doméstica es el desarrollo emocional detenido. ¿Qué es el desarrollo emocional detenido? Es un estado anormal en el que el desarrollo emocional se ha detenido prematuramente. Voy a describir esto. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando somos niños estamos creciendo de una manera saludable, mentalmente, psicológicamente estamos creciendo, pero cuando hay un trauma, hay una situación adversa, una violencia familiar que es muy severa, es traumática, ese trauma detiene el crecimiento emocional. Vamos a crecer de tamaño, vamos a crecer intelectualmente con algunos problemas, pero emocionalmente vamos a quedarnos estancados en la edad del trauma. Amén. Y cuando, por ejemplo, tenemos 40 años y tengo una pelea con mi esposa, voy a reaccionar como un niño de 4 años, cuando tal vez fue el trauma que yo sufrí. Entonces, el desarrollo emocional detenido es una persona que se ha detenido en su desarrollo emocional, se ha quedado de una edad, vamos a decir, de 4 años, y esta persona le es muy difícil lidiar con situaciones de responsabilidad porque emocionalmente no las puede manejar. El desarrollo emocional detenido es un mecanismo de defensa, es una estrategia inconsciente del cerebro para abordar una situación adversa. En el desarrollo emocional detenido, una persona adulta no puede ver las consecuencias de sus actos. La persona que tiene este problema de desarrollo emocional detenido está bloqueado, vamos a decir, de una manera casi permanente, el lado del razonamiento. No puede porque ha sido bloqueado por el trauma. Muchos que han ido a psicólogos, psiquiatras me han dicho me han dicho que tengo el desarrollo emocional detenido, pero solamente me han dicho que trate de adaptarme, pero en el Señor esto tiene cura. El desarrollo emocional detenido es sanado por el Señor, remueve ese bloqueo en la mente, en la corteza prefrontal, para que la persona pueda ver las consecuencias de sus actos. Amén. Entonces, la persona que tiene el desarrollo emocional detenido, la persona vive en un constante instinto de sobrevivencia, por eso que es agresiva. Voy a repetir, toda persona que sufrió violencia va a ser violenta. Ahora, la Biblia habla del desarrollo emocional detenido. Anteriormente hablábamos que aquel que es violento es astuto, sabe cómo practicar la violencia pasiva. Y la palabra lo describe. En Jeremías 4:22 dice, mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento. Cuando dice hijos tontos, se está refiriendo como niños tontos, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque no está funcionando. ¿Por qué digo sin entendimiento? Porque no está funcionando la corteza prefrontal, están reaccionando con el cerebro emocional. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, lo que decíamos, la violencia psicológica pasiva, que es muy astuta. Dice, son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Porque incluso las personas que tienen problemas con violencia doméstica no saben que tienen el desarrollo emocional detenido. En Santiago 1:20 dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Hemos dicho que la persona que ejerce la violencia se siente como endiosado, está en ese estado de adrenalina, tiene una adicción a la adrenalina, de sentirse empoderado y dice, no, lo que yo digo se va a hacer, pero en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, espiritualmente hablando, todo lo que estamos haciendo, así sea en lo oculto, el enemigo nos está acusando. La palabra dice en Apocalipsis y en Job, que el enemigo va delante del Señor y nos acusa de día y de noche. Y todo aquel que está ejerciendo la violencia doméstica activa o la pasiva con mucha astucia, todo eso el enemigo está tomando evidencias, y el enemigo no es tonto, el enemigo va y nos acusa delante del trono de Dios. Y podemos querer creer con nuestro escudo del orgullo que estamos bien, que todo está marchando en nuestras vidas muy bien, pero la palabra dice que seamos aprobados ante Dios. Dios nos puede respaldar como pastores, como líderes, como padres de familia, nos puede respaldar en muchas cosas, pero no estamos aprobados delante de Dios por todo esto interno que está en nosotros, en nuestros corazones, y el enemigo nos acusa, porque el enemigo dice, está usando esta persona la manipulación, el control, la violencia pasiva, la violencia psicológica, emocional, y el enemigo nos acusa de día y de noche. Amén. Y por eso es necesario que nosotros nos llenemos de valentía y aceptemos nuestra condición. Otra cosa de la que tanto el mundo que no conoce de Dios como el pueblo de Dios adolece cuando hay violencia doméstica es el de juzgar y de acusar. Romanos capítulo 2 del 1 al 3 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Amén. Estás siendo violento y está juzgando a otros que son violentos. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y hacen lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. No, porque el enemigo nos está acusando. El enemigo lleva evidencia, dice esta persona está juzgando, criticando a esta otra persona, cuando esta persona misma está practicando lo que está juzgando a otros. Amén. En Santiago 4:12 dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Amén. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nuestro prójimo. Nosotros no podemos usar la manipulación o el control o acusar a otros, porque cuando hay heridas mutuas en la familia, en la pareja, la primera cosa que usamos es la acusación. Tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, y lo voy a decir de tal manera para que te duela, para que tú sientas lo que yo siento. Entonces, está acusando y está usando un mecanismo del enemigo cuando aquel que quiere ser sano va a admitir sus errores y va a decir, yo quiero ser sano, quiero dejar de herir y quiero dejar de herirme. Amén. Y va a dejar de juzgar o de condenar o de acusar. Ahora hay un dicho que dice, gente herida hiere. Proverbios 12:18 dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nosotros cuando usamos la violencia pasiva, siendo hijos de Dios, decimos palabras tan duras que literalmente están hiriendo el corazón y el alma de las personas, pero nos justificamos, pero sabemos que el enemigo está yendo ante el trono de Dios. Acordémonos siempre que la palabra dice que de toda palabra que hemos dicho daremos cuenta. El enemigo está tomando nota y nos está juzgando de todo lo que sale de nuestra boca. Amén. ¿Cuál es el requerimiento para salir de esta condición de violencia y ayudar a otros a que salgan de la condición de violencia? Es no engañarse a uno mismo, reconocer que uno tiene este problema. Gálatas 6, del 1 al 5 dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no somos carnales, amén, tenemos que ser espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre,
hablábamos que cuando hay una persona que tiene una conducta violenta, miremos a una persona que está usando su escudo del orgullo, porque detrás de ese orgullo, de esa violencia, no hay más que una persona herida, vulnerable, llena de temor. Por eso quiere controlar, manipular, intimidar a los demás para sentirse seguro. Dice, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, porque nosotros también adolecemos de esas cosas. No sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y así vemos muchos cristianos, líderes, pastores, que podemos, que los demás nos ven como grandes pastores, líderes, intercesores, qué sé yo, pero en nuestra casa, nuestros hijos tal vez están sufriendo, nuestros nietos están sufriendo. Y tenemos que nosotros reconocer primero qué áreas en mí están causando daño en mi familia y me voy a llenar de la valentía de Dios y voy a sanar esas heridas en mi corazón, en mi familia. Amén. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro. ¿Qué quiere decir? Yo no me puedo comparar a otros. Yo no puedo decir, oh, es que yo soy así y el otro no es así. No, tal vez lo que estamos juzgando, como dice la palabra, de eso estamos adoleciendo, porque cada uno llevará su propia carga. La persona que no admite sus faltas por orgullo y para no ser avergonzada, siempre va a tener actitudes de arrogancia, actitudes de orgullo, de autoprotección. Proverbios 16 del 2 y el 25 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. O sea, no nos engañemos a nosotros mismos, no nos consideremos puros en nuestra propia opinión. Dejemos que el Señor evidencie todo lo que hay en nuestro corazón y seamos sanos, porque el Señor quiere mostrarnos la condición de nuestro corazón. Amén. Un corazón herido hiere. Jeremías 17, del 9 al 10 dice, más engañoso que todo es el corazón, sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor no nos va a premiar por lo que hemos orado, hemos dicho, hemos hecho, no, por el fruto de nuestras obras. ¿Qué estamos haciendo primero con los de nuestra casa? Amén. El Señor escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero si nos damos cuenta ahora que yo soy el que estoy causando muchos problemas, entonces el Señor es el que nos va a ayudar a salir de esta condición. Porque si yo no salgo de esta condición, me sigo llenando de amargura. Y la amargura envenena y mata lentamente. Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo aquel que ha sufrido violencia doméstica en su vida tiene malicia, porque hemos leído que en Jeremías dice que somos listos para hacer el mal, pero somos sin entendimiento, porque si tendríamos entendimiento buscaríamos la sanidad, pero somos listos, somos inteligentes para usar la manipulación, el abuso psicológico, pero la palabra en Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces vamos a escudriñar nuestro corazón, pero para escudriñar nuestro corazón tenemos que conocer nuestra verdad. Ahora que hemos hablado cuáles son las raíces de la violencia doméstica, por qué las personas son violentas, entonces ahora yo estoy conociendo mi verdad. Juan 8:31, 32 y 36 dice, entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos conociendo esa verdad interna. Tal vez mi corazón está fragmentado, tal vez mi desarrollo emocional está detenido, tal vez yo soy un violento pasivo, estoy manipulando
estoy usando el orgullo como mecanismo de autodefensa. Entonces, estamos descubriéndonos. El Espíritu Santo, con la luz de su palabra, está alumbrando nuestros corazones y nos está haciendo ver nuestra condición. ¿Cuál es la segunda parte después de conocer nuestra verdad? Cuando ya dejamos que el Señor nos ministre, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. La primera parte, el 50% de la sanidad es conocer mi verdad y conocer la verdad de la palabra. El segundo 50% es ser ministrados para que esa verdad me haga verdaderamente libre. Confesar mi realidad y salir de mi negación es el comienzo de mi sanidad. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. O sea, tenemos que confesar nuestras faltas, no tenemos que adornar las cosas, no tenemos que tratar de sentirnos bonitos y ocultar la vergüenza, tenemos que hablar nuestra verdad y la verdad nos hará libres. Cuando confesamos nuestra realidad, cuando aceptamos y no vivimos en negación, es el comienzo de la sanidad. Y la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho. Ahora, esa ira que está albergada en nosotros tiene un concepto. ¿Qué es la ira? Es que hemos albergado, hemos reprimido en el corazón por el abuso, la violencia doméstica, por todo lo que hemos vivido de nuestra niñez. ¿Qué es la ira? La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. La ira es una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica. Hablábamos que cuando estoy en una respuesta de autoprotección, como un mecanismo de autodefensa, mi cuerpo comienza a prepararse para pelear o para huir. Entonces, la ira es una respuesta emocional caracterizada por una activación fisiológica, motora o de tipo cardiovascular, porque el corazón comienza a palpitar más rápido para irrigar más sangre a los pies y a los brazos para podernos defender o escapar. Entonces, acompañada por sentimientos de enfado y que aparece cuando no se consigue un objetivo o no se cubre una necesidad. Quiero enfatizar aquí, muchas veces la ira, el enojo viene por no conseguir un objetivo. Muchas veces decimos, tengo enojo porque me hicieron esto, porque fue injusto. Sí, también tenemos enojo, pero también tomemos en cuenta que hay enojo consciente o inconsciente en nosotros porque no conseguimos objetivos y nos quedamos con esa frustración ahí en nosotros, en nuestro pecho, en nuestro corazón. Nos quedamos con eso que no conseguimos, nos hemos llenado de ira, de frustración y se ha quedado eso allí. No se ha ido a ningún lugar, se ha quedado en la mente y en el corazón. O cuando no se nos ha cubierto una necesidad. Tal vez una pareja, me casé con alguien y esperé que esta pareja me quisiera, me amara e hizo todo lo contrario. Porque esa necesidad no fue cubierta. Puede ser una necesidad emocional, de afecto, de amor, o una necesidad sexual, no fue cubierta. La persona se llena de ira, de enojo. En Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El Señor incluso nos da un tiempo en el cual podemos enojarnos. El enojo saludable es para salir de una condición, pero aquí dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Amén. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Voy a enojarme para salir de esa condición. Y si no veo que la condición se arregla, voy a poner esta situación en manos de Dios. Yo renuncio al enojo, a la ira, yo renuncio a la frustración y le digo, Padre, te entrego esta situación. Perdóname por haberme enojado, perdóname por haberme frustrado, te entrego toda frustración, todo enojo y pongo esta situación en tus manos, porque la palabra dice, venid a mí el que esté cargado y cansado, que yo le daré descanso. Yo le entrego ese paquete al Señor y yo recibo su descanso. Me despojo del enojo, me despojo de la ira, de la frustración. Padre, yo recibo tu descanso, yo recibo paz y tú me vas a ayudar en todo. Yo encomiendo todos mis caminos a ti y tú enderezarás mis sendas.
Padre, yo confío en ti y tú tienes control de esta situación y me voy a dormir con paz. Porque si yo dejo que ese enojo esté en mi corazón y me duermo con ese enojo cobra poder, cobra fuerza, tanto en la mente como en el corazón. Fisiológicamente la información de enojo se graba con más fuerza en la noche cuando descansamos, porque hemos meditado tanto en ese enojo que el cerebro dice, oh, esta información es importante, entonces no me la llevo. Y la deja ahí, la toma como una información importante y al día siguiente ya entró el enemigo porque le dimos un derecho legal. Entra la opresión, entra un espíritu de enojo. Ahora, la ira saludable busca la justicia, amén. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos para salir de esta condición? Primero, conocer nuestra verdad y la verdad de la palabra. Nuestro corazón es como el jardín del Edén, tiene parcelas de tierra y cada parcela, cada área de nuestra vida, el Señor quiere gobernar, quiere que le demos acceso a las áreas de nuestra vida. La palabra dice amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando la palabra dice amar a Dios con todo el corazón, es que el corazón tiene partes, tiene áreas. Las áreas de mis finanzas, de mi hogar, de mi carrera, de mi espiritualidad, de mi familia, diferentes áreas. Entonces, en muchas áreas el enemigo ha herido y esas áreas que están heridas, esas áreas no sirven a Dios. Si en esta área yo fui abusado, vamos a decir, sexualmente, fui abusado físicamente, emocionalmente por mi familia, esa área se quedó árida, esa área no le pertenece a Dios. Amén. Esa área se quedó llena de tristeza, de dolor, y ese dolor, dice la palabra, que la tristeza seca los huesos. Esa área está seca, ahí no hay vida de Dios. Hay otra área, tal vez en mi matrimonio, donde no me dieron el amor que yo esperaba, había abuso, puede ser pasivo o activo, y también me llené de amargura, resentimiento. Esas áreas están áridas. Amén. Entonces, en esas áreas áridas, yo no puedo amar a Dios porque está el enojo, está la amargura, que como un rompecabezas encajan y eso el enemigo usa para mantenernos esclavos. Amén. Llenos de amargura y de ira. Pero con el resto de las partes del Señor, yo amo a Dios, todo es glorioso, aleluya, gloria a Dios. No, cada parte de nuestro corazón tiene que ser redimida por el Señor. El Señor tiene que entrar a ser el rey de cada área de nuestra vida. Y el Señor nos da un mandato. En Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando dice con todo tu corazón es porque cada parte de cada área de nuestra vida tiene que amar a Dios. El Señor tiene que ser el Señor de nuestra vida. Amén. Y con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué las personas violentan a otras? ¿Por qué abusan de otras? Porque han sido abusados y como han sido abusados y no han recibido amor, no pueden amar, y como no pueden amar a otros, no pueden amarse a sí mismos. Y a veces creemos que amamos a Dios, pero cuando Dios nos pide algo no se lo queremos dar. El verdadero amor a Dios es cuando Dios te pide algo y tú se lo das porque lo amas, pero cuando Dios te pide algo y tú no se lo das es porque te amas más a ti. Y ese amor es, el ser amador de sí mismo es como un tipo de idolatría. Amén. Entonces no estamos cumpliendo, si tenemos heridas en nuestro corazón, no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón porque hay áreas que no le pertenecen todavía. Y si nos amamos más a nosotros y no hacemos caso a lo que Dios nos dice, estamos quebrantando el segundo mandamiento, donde el Señor nos dice que no nos hagamos ídolos, porque el que es amador de sí mismo es un ídolo delante de los ojos de Dios. Ahora, cuando el Señor nos dice que poseamos nuestro corazón, que cada área de nuestro corazón le pertenezca, el Señor nos enseña en la palabra la posesión de la tierra prometida. En Deuteronomio dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, o sea, tenemos que entrar a nuestro corazón, a la tierra, porque la palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así como el pueblo de Israel ingresó
a la tierra prometida y sacó a todos estos gigantes, tenemos que nosotros también sacar esos gigantes de nuestros corazones para que podamos ser apacibles, sacar todo lo que provoca violencia activa, violencia física, violencia doméstica, violencia psicológica o pasiva. Amén. Entonces, esos gigantes, ¿cuáles son? ¿No? El Señor les dijo, cuando el Señor, tu Dios, te haya introducido en la tierra donde vas a entrar a tu corazón para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Ahora estamos descubriendo a esas naciones en nuestro corazón. Le dice al Eteo, que el Eteo es el temor, simboliza el temor, a los Gergeseos, que son amadores del mundo, a los amorreos, al amorreo, que es el orgullo, a los cananeos, que es la depresión, a los fereceos, a los heveos, que es la tibieza, el fereceo, que es la indisciplina. Amén. Entonces, el Señor nos está mostrando estas condiciones de nuestro corazón. Tenemos que derrotar estos gigantes, sacarlos de nuestro corazón. Amén. Y el Señor le dice, y 7 naciones más grandes y poderosas que tú. Todo esto que tenemos en nuestro corazón viene con un respaldo espiritual de hombres fuertes, de opresión del enemigo, por eso son más fuertes que nosotros, pero uno más grande nos va a hacer libres de todo esto, porque la palabra dice, cuando uno más grande entra y ata al hombre fuerte y lo saca, toma sus posesiones. Uno más grande, Jesucristo, nuestro Señor, el Espíritu Santo, nos va a ayudar a despojarnos de estas naciones. Amén. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Deuteronomio 7:2 dice, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti, lo que está haciendo con esta clase es el Señor entregándonos a todos estos gigantes que están en nuestros corazones. Y dice, y te los haya entregado y los hayas derrotado, o sea, arrancarlos, sacarlos, los destruirás por completo. Ese es el mandamiento. No harás alianza con ellos ni que apiadarás de ellos, no querer ocultar, no es que yo tengo que guardar eso en mi corazón, no tenemos que hacer alianza con ellos, tenemos que destruirlos por completo, es el mandamiento del Señor. Y sigue diciendo en Deuteronomio 21 al 24, no les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo y Él es Dios grande e imponente. Poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a estas naciones de tu paso. O sea, cuando entramos al proceso de la purificación, de la santificación, el Señor va a ir expulsando todos estos gigantes de nuestros corazones. No nos sintamos mal que tenemos estas condiciones. Ahora que el Señor nos está revelando, es nuestra tarea sacar a estos gigantes de nuestro corazón. No las echarás a todas de una sola vez, porque a veces queremos, ya quiero sacar todo esto. No, la palabra dice, de ser así, los animales salvajes se multiplicarán con demasiada rapidez para ti. O sea, vendrán a atacarnos en el mundo espiritual. Tenemos que hacerlo poco a poco, es como una cirugía. Pasamos una cirugía, nos recuperamos de esa cirugía, se consolida lo que nos han sacado o lo que hemos aprendido y viene el otro gigante, otra cirugía. Todo es paulatinamente en el tiempo de Dios. El verso 23 dice, pero el Señor tu Dios entregará a todas esas naciones en tus manos. Es lo que el Señor está haciendo hoy. Nos está entregando en nuestras manos a estas naciones. Las llenará de confusión hasta que queden destruidas. El Señor nos va a ayudar. Él es nuestro libertador. Él es nuestro ayudador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Dice, las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Pondrá a sus reyes, o sea, esos hombres fuertes, bajo tu poder y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente y tú los destruirás a todos. Aleluya. Todas estas conductas que nosotros tenemos de autodefensa, de ira, de enojo, de frustración, es lo que la palabra llama fortalezas mentales. El Señor nos ha dado armas para que el corazón sane. El Señor nos ha dado armas para destruir estos patrones de conductas, de violencia, de ira. Entonces, vamos a destruir esos patrones de conducta. La palabra en 2 de Corintios 10, del 4 al 6, dice, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas
por Dios para derribar fortalezas. Estas fortalezas de ira, de enojo, de frustración van a ser destruidas, ¿ah? Derribando imaginaciones, todo lo que hemos concebido en nuestras mentes. Toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios, toda rebelión va a ser derribada. Y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando hacemos esto, viene el enemigo, nos ataca con un pensamiento de violencia, de ira. No, lo mando cautivo a la obediencia a Cristo, porque yo estoy renovando mi mente. Yo aplico las armas que el Señor me ha dado. Yo aplico la sangre de Jesús. Yo aplico todo lo que el Señor me ha dado, y en el nombre de Jesús esta fortaleza de ira se destruye, esta fortaleza de frustración se destruye, esta fortaleza de violencia doméstica se destruye, esta fortaleza de orgullo se destruye. Amén, porque yo voy a tener la mente de Cristo, yo voy a renovar mi mente, yo voy a levantar torres fuertes es la palabra de Dios, porque la palabra en Jeremías dice, y en aquel día escribiré mi palabra en tu mente y en tu corazón. Mi tarea es renovar mi mente, destruir esas fortalezas, esas conductas, esos patrones de conducta que me llevaban a la muerte, y voy a renovar mi mente. La palabra en el Salmo 61:3 dice, porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Amén. Él es nuestra torre fuerte. La palabra de Dios es nuestra torre fuerte. Cuando alguien me ofende, voy a decir, yo no recibo la ofensa, porque yo voy a descansar en el justo juicio del Señor. Yo no voy a tomar venganza por mis propias manos. Amén. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Depende de ti y de mí que recibamos la ofensa. Cuando estamos en el proceso de la santificación, yo tengo que cuidar sobre toda cosa guardada, voy a cuidar mi corazón de ofensas. No me voy a ofender cuando alguien me quiera maltratar físicamente o verbalmente, no voy a recibir la ofensa. Y aquí dice Pablo algo muy sabio en Hechos 24:16. Y por esto yo procuro tener siempre la conciencia sin ofensa para con Dios y para con los hombres. O sea, él procura, la gente viene a ofenderlo, pero él dice, yo procuro, en inglés dice, yo ejercito eso en mí, que yo no recibo la ofensa. Yo no recibo la ofensa, la persona me ofende, yo no recibo la ofensa, yo te perdono y dejo todo esto en manos del Señor. Amén. La lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Cuando estamos renovando nuestra mente, estamos limpiando nuestro corazón, nos tenemos que esmerar que nuestra respuesta a la ira sea suave, gentil. En Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Aleluya. No hiramos el corazón de los demás. Con eso terminamos allí la enseñanza